Buenas a todos, bienvenidos un día más a Mi Mundo en 8 Bit. Yo soy Víctor y hoy vamos con el cuarto capítulo de esta sección, de esta pequeña sección que tenemos en el canal de cuál es la mejor consola de la historia. Y para ello ya sabéis que hicimos un cuadro donde se iban a enfrentar unas consolas contra otras, donde iban a ir pasando por eliminatorias hasta que solo quedase una de lo que se suponía que es la mejor consola de la historia. Para esto tenemos unas 6 preguntas que vamos a hacer lanzar a las consolas, que ya lo hicimos en el capítulo anterior. Bueno, como sabéis, ya llevamos, este es el cuarto capítulo, llevamos un capítulo de explicación, otro capítulo en el cual se hizo el sorteo, y el anterior capítulo ya fue la primera eliminatoria que enfrentó a Atari 2600 contra Sega Saturn. ¿Quién ganó? Eso lo tenéis en el vídeo anterior. Podéis pasar a verlo, ya sabéis, ahí vais a verlo y vais a ver las preguntas que le lanzamos y cómo poco a poco hemos ido desglosando hasta que una de las dos ganó y pasó a la siguiente ronda, la cual se va a enfrentar contra esta de aquí, contra la que salga de estas dos consolas. ¿Cuáles son esas preguntas? Pues vamos a ir desglosándolas poco a poco. Ya sabéis, lanzamos una pregunta, contestamos por parte de una consola, de otra consola, y o damos un punto positivo, un punto negativo, un punto neutral, ya veremos cómo lo vamos gestionando, pero al final cuando acabe este vídeo ya tendremos una ganadora. Presentamos a las dos participantes de hoy, que va a ser NES y va a ser Sega Mega Drive. Fijaos, madre mía, fijaos el nivel de esta batalla. Yo creo que prácticamente podría haber sido una final, porque estamos hablando de NES, de Sega Mega Drive, dos consolas que obviamente es que te costaría elegir. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo con pequeñas marcas a ver cuál de las dos consideramos que puede ser mejor y cuál puede dar un siguiente paso. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Como en el vídeo anterior, vamos a dar pregunta y vamos a responder primero NES, luego Mega Drive, la siguiente pregunta empezará Mega Drive, luego NES, y así poco a poco hasta llegar a la pregunta final y que solo quede una y que sea lo que Dios quiera. Y empezamos con la primera pregunta, que ya sabéis que es importancia en la historia. Sí, vamos a hablar de cuál de las dos consolas fue más importante en la historia. Porque, a ver, ¿cómo explicarlo? Si intentamos vamos, preguntarnos cuál de las dos es más importante, pues de claro, cada una depende de la situación en la que salió. Entonces, en este apartado justamente queremos saber eso. Cuánta importancia se le dio, cuánto de importante fue para la historia. No solo de la industria de videojuegos, sino la historia en general. Porque sabemos que la industria de videojuegos mueve economía, incluso ha llegado a mover política, género, lucha de géneros. Entonces, vamos a desandarse un poquito y vamos a ver cuál de las dos se lleva a este punto en esta pregunta. Empezamos por NES y la pregunta, pues ¿cuánto de importante es en la historia de videojuegos? ¿Qué quieres que os diga, chicos, chicas? Es posiblemente la consola salvadora de la industria del videojuego. Ya sabéis, si no para los que no lo sepan, en el mundo había un crash del 83, bueno, lo que se conoce como el crash del 83, fue una decadencia total de consolas que ya dejaron de venderse, prácticamente no existía ya la industria del videojuego, se consideraba una moda pasajera, que es la típica frase que se escucha mucho, moda pasajera, y ya pues nadie más quería videojuegos, venían del destrozo que había hecho Atari con su ET, con su pinball y toda la cantidad de clones que habían salido de esas consolas. Y en ese momento de caos nació Nintendo, nació NES, y apareció. ¿Qué hubiera sido de la industria de videojuegos si no llegan a aparecer todos esos colores, todas esas aventuras, todos esos dibujos, todos esos personajes carismáticos, esa consola, esos cartuchos, es todo eso? ¿Qué hubiera pasado de la industria de videojuegos? Pues a lo mejor no hablaríamos de videojuegos como se habla actualmente. A lo mejor hubiese sido otro tipo de cosas, pero nunca se hubiese dado importancia a jugar en un ordenador. Tenemos otro tipo de ocios. Entonces, sobra decir que prácticamente es de las consolas más importantes de la historia de los videojuegos, por no decir la más importante junto con creadoras o que otras que innovaron cosas, pero bueno, para mi punto de vista, NES es totalmente importante, es vital en la historia de videojuegos por salvar la industria, por hacer resurgir toda la industria como lo hizo y acabar con esa decadencia que había, que vamos, que prácticamente estaba muerto el tema. Y por otro lado tenemos a Sega Mega Drive, que bueno, la importancia en la industria, pues hombre, sí tiene mucha importancia. Tened en cuenta que es cuando empieza ya a haber una batalla real con dos tipos de marcas, como puede ser Nintendo y Sega Mega Drive. Una batalla que llegó a los anuncios, una batalla que
que ya se hablaba de elegir a papá o mamá, Super Nintendo o Mega Drive, la importancia de la velocidad en la pantalla, la importancia de eso de la competitividad, la importancia de tener un catálogo muy amplio, esa importancia también que le dio Mega Drive a cómo no hacer las cosas, por ejemplo, con todos los periféricos que sacó, a la importancia que tiene la historia también en general, que ya empezaron a competir dos consolas, lo cual supone esa competencia es buena, porque empezaron ya a desmarcarse dos tipos de compañías que luchaban por ser la mejor, lo cual hacía que esas consolas se abasteciesen de cosas mejores y mejores y mejores, intentando mejorar, siempre compitiendo, porque ya sabéis que cuando no se compite, te acomodas en el puesto y corres el riesgo, como le pasó a Atari, de empezar ya a sacar, pues eso, pues ya tengo el mercado ganado, y ya empiezo a sacar cualquier cosa de prisa y corriendo, porque total, lo tengo ganado. Entonces, la importancia que tiene Sega Mega Drive en la industria de videojuegos es muy, muy importante, porque empezó una gran batalla y porque nos demostró que, coño, que hay más compañías, además de la salvadora, como en Nintendo. Pero bueno, dicho esto, obviamente, por mucha importancia que le podamos dar a Sega Mega Drive, podemos decir cualquier cosa de Mega Drive porque es un consolón, pero Nintendo NES se lleva este primer punto por méritos propios, porque es que salvó a la industria y le debemos mucho a Nintendo NES. Siguiente pregunta, importancia en la compañía. Ojo, importancia en la compañía. Vamos ahora a empezar con Mega Drive. ¿Qué importancia tiene Sega Mega Drive en la compañía? Pues es que es prácticamente la consola más importante de la compañía. Tenemos que es la consola, por así decir, que ha hecho que Sega sea lo que es, o que fuera. O sea, que eh, Mega Drive hizo a Sega. Porque bueno, sí, teníamos a Master System, miramos de Master System, también estuvo la Sega Mark, pues la SG-1000. Todas esas consolas sí tenían ya Sega, o Sega venía de recreativas, tenía un montón de juegos, pero la consola que se la va a recordar sobre todo es Mega Drive, es la consola más importante de la compañía. A mi parecer, yo creo que Sega Mega Drive es la consola más importante de la compañía y la que hizo está en el top luchar por el hueco en el mundo de las consolas. O sea, lo que supone estar en el hueco, en el momento justo y ser una competidora a nivel mundial de consolas. Solo comparable con Nintendo. Nintendo y Mega Drive era una lucha. No existían otras compañías, y bueno, existían otras compañías, pero no tenían ese potencial. Era o papá o mamá, o Sega o Nintendo, y eso lo consiguió Mega Drive. Entonces, en la compañía, Sega Mega Drive es lo más importante que pueda haber. Y por otro lado, Nintendo NES. Nintendo NES es la consola por excelencia del comienzo de Nintendo, pero no podemos llamar a Nintendo NES la consola más importante de Nintendo, porque Nintendo fue la consola más importante para lo que es la industria del videojuego, pero Nintendo, si tuviéramos que acercarnos un poquito más, Super Nintendo dio esa vuelta de tuerca, fue la que podría haber sido incluso un poquito más importante. Nintendo 64 hizo otro tipo de cosas, GameCube, entonces no podemos considerarla la más importante de la compañía. Ojo, que no sea la más importante no quiere decir que también le proporcionase muchos beneficios a Nintendo, un reconocimiento a nivel mundial. Entonces, la importancia en la compañía yo creo que podemos dejar en empate, por lo que os digo, porque tanto Nintendo a nivel económico, a nivel reconocimiento, a nivel aprendizaje, fue NES muy importante para la compañía Nintendo y Sega Mega Drive porque es la consola más importante de Sega y la que le dio prácticamente todo. Entonces, yo aquí decantaría un pelín más para Sega, pero lo dejamos en empate de momento. Vamos a ver cómo, cómo funciona esto, pero vamos a poner aquí un punto para que no se nos vaya olvidando, un punto Nintendo. Aquí Sega medio medio, le vamos a poner un Sega menos porque está casi empate, pero ahora veremos cómo de momento está muy igualada la cosa. Ahora vamos a ver la acogida que tuvo. Bueno, ya decimos, Nintendo NES salvó a la industria, entonces, bueno, ahora vamos a Nintendo, luego Mega Drive. Nintendo NES salvó a la industria, entonces la acogida fue a nivel mundial, fue espectacular. Se hicieron versiones de la NES en Europa, en América. Es que tuvimos Famicom, tuvimos NES, tuvimos, bueno, la Nintendo americana, entonces toda, o sea, fue una acogida a nivel mundial, fue la acogida que tuvo fue increíble, todo el mundo ya tenía Nintendo, es que la industria se salvó por eso, porque todo el mundo la quería jugar, todo el mundo la quería tener, entonces la acogida fue
increíble. Es como, no podemos hablar de qué tipo de eh, acogida fue mejor, porque ahora hablamos de Mega Drive, y Mega Drive la acogida que tuvo también fue increíble. O sea, Master System ya tenía adeptos, pero es que Sega Mega Drive se ganó al público. Entonces, en acogida, yo creo que habría un medio empate, medio tal también, por aquello de que os digo, porque las dos fueron muy bien acogidas en su momento, y no hay ninguna que destaque un poquito más sobre otra. O sea, la acogida que tuvo Nintendo fue a nivel mundial, y Sega Mega Drive igual. Sega Mega Drive a nivel mundial sí que verás que a lo mejor no tanto en América, tuvo América lo que, bueno, América lo que es en general, porque sí que Sega, por ejemplo, fue mucho más importante en, en América Latina que otras, por ejemplo, que otras compañías. De hecho, Sega ya venía con un hueco en América Latina. Entonces, a la acogida yo creo que podría ser un empate técnico entre las dos. Aquí yo creo que no me mojaría en ninguna de las dos, así que lo dejaríamos en empate, porque es lo que os digo. O sea, no se puede decir cuál pudo ser mejor, porque en su momento las dos tuvieron la misma importancia. Nintendo tuvo esa importancia por el resurgir de todo y por la acogida que supuso, pero claro, no había un hueco en el mercado, era fácil llenarlo, en nada que dieras un producto de nivel. Pero sí, Sega Mega Drive ya había un hueco en el mercado que tenía que llenar, y apareció y fue igual de acogida. Entonces, aquí lo dejamos en un empate clarísimo para mí. Pero bueno, clarísimo. Clarísimo ahora que lo explicamos, pero aquí cada uno que ponga su opinión, que escriba en los comentarios que quiera, y cada uno que le puntúe como quiera. Pero para mí, una acogida empatada. Potencia. La potencia. En este apartado, como ya dije la otra vez, no nos basamos en la potencia comparándolas entre ellas, porque obviamente entonces Mega Drive gana en Nintendo, sino la potencia que nos supone en ese momento de la historia. En esa época, en esa generación, para su generación, la potencia que tuvo. NES no tuvo una potencia que destacase por encima de todo. De hecho, Master System era más o menos igual de potente, no tiene una potencia que vaya a destacar por encima de todo. En ese caso, la potencia fue una potencia estándar, una potencia para poder completar juegos, pero era más importante cómo se movían los juegos, más que la propia potencia de la consola. Sin embargo, ahora aquí creo que va a ganar Mega Drive, porque la potencia de Mega Drive sí era muy importante. De hecho, fue de lo más importante que quiso demostrar la consola, por eso se hizo popular, por la potencia que quería la consola. De hecho, la competición entre Super Nintendo y Sega Mega Drive se basa en la potencia, el cerebro de la bestia o la rapidez de Sega Mega Drive. Entonces, en potencia, lo que es a nivel conjunto, si vemos ahí, las dos potencias eran exprimir al máximo una consola. Super Nintendo y Mega Drive intentan exprimir al máximo la consola para demostrarnos que la potencia era muy importante en la industria. Sin embargo, o sea, Master System y Nintendo en esa época no quisieron fardar de potencia. Quisieron poner colores, pero no se basaban en la potencia, sino más en la jugabilidad y en el juego que había por llenar. Entonces, en este caso, ganaría Mega Drive en potencia. Sega Mega Drive en potencia, lo cual esto hace que de momento Sega va ganando a NES. Nintendo NES está ahí, está con un punto de historia, de importancia de la historia, y está con un empate en acogida. Sin embargo, Mega Drive ya tiene un punto por potencia, un empate en acogida, pero la importancia de la compañía es un pelín más importante. Entonces, está ahí la cosa, está ahí complicada la cosa, pero ahora vámonos al catálogo de juegos. Catálogo de juegos. Para el catálogo de juegos, qué difícil va a ser esto. Yo, personalmente, ahora mismo hablando un poquito los dos, Sega Mega Drive, yo creo que en su catálogo, que es totalmente, tiene de todo tipo de géneros, porque también la época lo permitía, bueno, tiene mucha plataforma, pero eso ya lo mamaba desde Nintendo, de Master System, y tiene muchos tipos de juegos. De hecho, el catálogo es amplísimo de Mega Drive. Y todos juegazos. Prácticamente te cuesta encontrar morralla. Pero ojo, Nintendo está igual. En Nintendo te costaría encontrar morralla. A ver, te cuesta encontrar morralla, me refiero. Hay mucha morralla, infinidad de morralla. Pero porque también eso es lo que demuestra que tiene un amplio abanico de juegos. O sea, cuanto más morralla haya es porque hay muchos juegos. Pero para mí, si quisiéramos comparar el catálogo de juegos de una y otra, para su época, siempre hablando de su época,
Sega Mega Drive tuvo mucha importancia, pero copiaba la idea de Nintendo, de intentar encontrar mascota, de intentar encontrar grandes sagas, y aún se estaba reencontrando con ello, estaba intentando coger las sagas, todas las sagas perdidas, todas las sagas que empezaron a salir en Master System, intentaba medio sacarlas. Sin embargo, NES ya hizo eso en el catálogo, o sea, el catálogo de Nintendo NES es para seguir probando juegos y vamos, tienes para toda la vida probando juegos de NES. Grandes sagas, Metroid, Zelda, Mario Bros. Es que todo, o sea, prácticamente las grandes sagas de Nintendo empiezan ya en NES. Si hago en Mega Drive, pues eso, pues poco a poco se tienen que ir haciendo. No dirías grandes sagas de tal, que de hecho ya venían de recreativas, muchas de ellas. Entonces, yo aquí en el catálogo, simplemente por la importancia que tienen los juegos y por la importancia que tienen las sagas de los juegos y la variedad que tiene también Nintendo generando contenido, entonces yo ahí en el catálogo de juegos creo que el catálogo de Nintendo NES es mucho mejor que el catálogo de Mega Drive. Si las dos hubiesen salido a la vez, claro, porque luego al final, cuanto más a medida que van pasando, claro, las versiones pues ya van mejorando, van ampliando. Ya Nintendo NES está inventando todo y su catálogo fue sacado de la nada. No sé, yo creo que solo por la gran cantidad de grandes sagas que salieron en ese catálogo, Nintendo NES se tiene que llevar nuestro punto. Lo cual hace que ya Nintendo NES tenga 2 puntos y un empate. Y Sega Mega Drive tenga un punto, un medio punto y un empate. Entonces aquí Nintendo va ganando. Y ahora vamos a la parte... A ver qué está sonando mi ordenador. Está sonando... Vale. No sé por qué está sonando. Se ha puesto a sonar el ordenador. Y ahora vamos a ver. Inventan algo. Vamos a esta pregunta porque vamos a ver qué inventan. Vamos a empezar por Mega Drive. ¿Inventa algo Mega Drive realmente? En principio, la velocidad, el demostrar más velocidad, nos inventa un tipo de competencia en los juegos. Pero lo que es a nivel jugable, bueno, está sacando, pero no nos está inventando nada. Todo ya viene sacado en esa época, pero inventa cosas. Ojo, los periféricos están inventando muchas cosas. Mega CD, y nos inventa el colocar el 32X en la parte de arriba. Nos inventa, no sé, el... Entonces ahí Mega Drive sí que inventa bastantes cosas. Entonces tiene una importancia a la hora de arriesgar. De hecho, se considera que Mega Drive su problema fue el intentar inventar muchas cosas. Entonces, intentó innovar en muchas cosas y fue a medida de sus periféricos lo que la trajo a la decadencia. Intentando intentar inventar. Entonces, no siempre inventar es bueno. Inventó mucho, pero no fue bueno. Estaba intentando adelantarse a su época en vez de intentar sacar a lo mejor toda esa importancia, sacarlo en otra compañía. Entonces, ahí Sega Mega Drive sí inventa muchas cosas, pero no le sale como debía en esa época. ¿Nintendo inventa muchas cosas? Sí. Nintendo nos viene inventando ya, por fin, géneros, o sea, sí, secuelas de, como decíamos antes, de grandes sagas. Ya empieza a traernos sagas que continúan, le dan historia a los juegos. Antes de Nintendo, los juegos prácticamente no tenían una historia, tampoco había esa capacidad, pero no tenían esa historia. Empezaron ya a tener características los juegos, empezamos a encariñarnos con personajes de juegos, empiezan a darle un principio y un final al juego, pero con una mecánica, una historia. Nos inventa, no sé, ese tipo de marketing que tiene, inventa, se pone las pilas mucho con grandes encuentros a nivel mundial, bueno, a nivel sobre todo americano, grandes torneos. Entonces ahí yo creo que inventan, más o menos están a la par, tanto Mega Drive por toda la cantidad de cosas que intenta inventar, pero fracasa en su como Nintendo, todas las cosas que inventa, pues decir, siempre hablamos de inventar como cosas que intentan sacar de más que no se le han pedido. Si hablásemos, por ejemplo, Master System no inventaría mucho, o sea, él sale, pero ya sale sabiendo lo que tiene que hacer. Luego Nintendo está sacando todo su arsenal. Y Mega Drive está inventando millones de cosas que, como digo, pueden surgir buenas o malas ideas, pero claro, ahí está la idea en arriesgarte. Si te arriesgas, puede ser que te salga bien,
te puedes arriesgar con el Sega Mega CD y que hubiera sido el futuro inmediato, o te arriesgas y al final no estamos preparados para ello y te pegas una hostia. Entonces, en este caso, yo creo que por invención sería un casi empate. No sé por qué yo creo que Nintendo viene de la nada y viene inventando sagas, viene inventando historias y la inspiración de Miyamoto en ese momento fue tan importante como para hacerse un hueco en ello. Entonces, después de decir todo esto, yo creo que Nintendo por casi la mínima se lleva este parcial, se lleva este torneo, esta pequeña pelea. Y bueno, pues ahí tenemos a Nintendo. Dejad, ya sabéis, dejar en todos los comentarios que queráis abajo. Yo los leeré encantado, hablaremos sobre esos comentarios. Pero para mí, si lo analizamos, me pesa muchísimo porque Sega Mega Drive fue mi consola de las más importantes. Yo empecé de una clónica de NASA a Mega Drive. Me pesa mucho que haya caído en la primera ronda. Ojo, pero es que te enfrentas a Nintendo. A Nintendo NES, la salvadora de la industria, la creadora de sagas. Es que te enfrentabas a de las cosas más complicadas. Así que nada, lo dicho. Este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero todos vuestros comentarios, todas vuestras opiniones serán bienvenidas. Por supuesto, todo lo que hablo es de mi opinión, intentando ser un poquito, coger detalles de cada cosa, pero no deja de ser una opinión copiable como cualquier otra que me hagáis. Y nada, si os gusta este vídeo ya sabéis, like si os ha gustado, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.